Antes de lanzar al mercado un nuevo producto, un nuevo servicio o incluso, ¿por qué no poner una empresa o un negocio? Es importante realizar un estudio de mercado o lo que es conocido también como una investigación de mercado. Esta investigación nos va a permitir determinar si nuestro proyecto es viable o no, o si nuestro producto es viable o no. Pero no solamente nos sirve para poder lanzar un nuevo producto o poner una nueva empresa, también nos sirve para poder mejorar las estrategias utilizadas en su momento para un negocio, para una empresa o para un producto. Para esto nos sirve la investigación de mercados y toda investigación lleva un proceso, que es el tema que vamos a ver el día de hoy en este video, el proceso de la investigación de mercados. Comenzamos el proceso con este esquema básico. Primero, necesidades de información, es decir, qué necesitamos conocer. Después, el tipo de estudio más adecuado, es decir, las instrucciones para el briefing. Después, los estudios preliminares. Estos se dividen en análisis de situación, investigación preliminar y por último la definición de los objetivos. Continuamos con la preparación del estudio, para proseguir después con la investigación real. La investigación real puede estar sustentado mediante fuentes de datos, diseño de muestra, elaboración de cuestionarios y trabajos de campo. Después de que se realiza la investigación real, llegamos al trabajo final. Estos son las depuraciones de todo lo que investigamos anteriormente mediante las tabulaciones y por último con la generación de un informe, el cual será presentado mediante una presentación ante un público determinado. Comenzamos entonces con la primera parte que son los estudios preliminares. Los estudios preliminares tienen como objeto sentar las bases del futuro trabajo, es decir, es la parte de la preparación para poder iniciar todo estudio de investigación. El análisis de la situación, que es lo prosiguiente, se realiza para poder obtener una panorámica completa de la organización acerca de dos cosas muy importantes. La primera es la empresa y el sector. Esta es su evolución, productos con los que opera, su importancia en el sector, problemas que ha tenido en otros tiempos y las soluciones que se han aportado hacia ese tipo de situaciones. La segunda parte es el mercado y los clientes. Análisis sobre la distribución geográfica del mercado, variaciones estacionales de la venta, la tipología de la clientela, entre otras cosas más. Son cuestiones muy importantes que debemos de analizar a la hora de hacer este estudio de mercado. También tomamos en cuenta lo que es la organización comercial. Esos son los canales de distribución que se siguen como parte también incluso de una cadena de suministros. También checamos lo que es el posicionamiento en la red, motivado por la gran importancia que la red aporta a las compañías. Habrá que realizar un informe comparativo de su situación con respecto a la competencia, tanto en el mercado nacional como de internacional, aunque no estuviese implantada. Continuamos con la parte de la investigación preliminar. ¿Qué cosa es? Este trabajo se realiza desde la propia oficina sin tener necesidad de salir a la calle. Nos menciona que no siempre debe ser exhaustivo, porque de hecho es como que la preparación antes de poder llegar a realizar realmente ese estudio de mercado. Tenemos la determinación de objetivos. La determinación de objetivos es el reconocimiento, formulación y concreción de los problemas. Es ni más ni menos la misión de los estudios preliminares realizados. Una vez efectuados dichos análisis, se está en condiciones de decidir el alcance del estudio y definir los objetivos o metas del trabajo que se va a realizar. Después continuamos con lo que es la investigación real, es decir, ver qué vamos a utilizar. Por ejemplo, las fuentes de datos. La labor previa a toda investigación debe ser siempre el análisis y recopilación de toda la información, relación con los problemas que se pretenden investigar. Es decir, hay alguna situación que tenemos que tomar en cuenta antes de lanzar un producto al mercado o que debemos resolver ya que el producto ya se encuentra en el mercado. Para eso nos sirve la fuente de datos. Una vez elegidas las posibles fuentes de datos, hemos de valorarlas teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el grado de fiabilidad, es decir, qué tan confiables son esas fuentes de datos. Si nos va a decir, por ejemplo, una vecina chismosa, pues obviamente entonces no va a ser tan confiable que digamos. Origen de la fuente, es decir, de dónde nos vamos a basar, de dónde viene la fuente de información. Grado de obsolescencia y por último, validez contrastada, es decir, que sea válida esa información, que no sea algo que sacamos de la manga o que alguien nos contó y que no tenga una validez o más que nada que no se pueda comprobar también el día de mañana, porque entonces no solamente vamos a estar haciendo un estudio de mercado mal elaborado, sino que también los resultados
que vamos a tomar en cuenta para poder hacer una estrategia mercadológica no van a funcionar para nuestro producto o servicio. Elaboración del cuestionario guía de tópicos. Un buen cuestionario debe tener las siguientes propiedades. Primero, claridad del lenguaje, es decir, que el lenguaje sea adecuado al grupo de personas a las cuales va a ser aplicada este tipo de encuestas. Si vamos a tratar con doctores, tendremos que utilizar la terminología de sus palabras. Respuestas fáciles. Recuerden que las personas que vamos a utilizar para hacer un estudio de mercado posiblemente van a ser personas muy ocupadas que día a día tienen que trabajar o que tienen muchísimas cosas que hacer en el transcurso del día y que nos van a prestar un momento de su tiempo muy valioso para poder contestarnos nuestras preguntas. Para lo cual tenemos que también ayudarlos a que este proceso de pregunta y respuesta sea muy fácil para ellos. Es por eso que les sugiero que utilicen respuestas fáciles. No necesariamente un sí y un no, pero tampoco algo que haga que ellos pierdan demasiado tiempo, porque si no, el día de mañana que querramos volver a hacer un estudio de mercado con ellos, no se va a prestar la situación. Evitar preguntas molestas. Son aquellas preguntas que pueden herir sus sentimientos o que los puedan sentirse discriminados o no sé, de alguna manera. Evítenlas siempre. Y la parte bien importante, no influenciar la respuesta. Es decir, no querramos meternos en el estudio de mercado dentro de la cabecita de las personas que estamos estudiando para que todos estén de acuerdo en la respuesta que a nosotros nos convenga. Eso es bien importante. Debemos hacer una pregunta completamente neutral y comportarnos lo más neutral posible. Recuerden que de este tipo de estudios surgen las estrategias para poder mejorar nuestro servicio o mejorar el producto que estamos intentando vender o que ya estamos vendiendo o que apenas vamos a vender. Preguntas que se pueden hacer abiertas y cerradas. Es decir, abiertas, por ejemplo, explica tal cosa, aunque yo no lo sugiero que lo utilicen tanto porque las preguntas abiertas tienden mucho a hacer que las personas piensen demasiado. Yo les sugiero que utilicen preguntas más de relación que abiertas. Sin embargo, la riqueza de una pregunta abierta es muy buena. Entonces, si la pueden hacer, si la pueden formular, recuerden que sea algo muy simple, algo muy sencillo. Y por último, preguntas para ordenar. Otro tipo de preguntas que se pueden utilizar, por ejemplo, las preguntas en batería. Estas constituyen un conjunto de cuestiones que en realidad forman una sola pregunta con el objetivo de obtener una respuesta concreta. Este tipo de preguntas yo les sugiero que las realicen mediante una tabla o mediante una tabulación para poder obtener una respuesta concreta de varios puntos de vista que ustedes quieran abordar. La otra son las preguntas proyectivas. Se pide la opinión del entrevistado sobre una persona, marca o situación que se le muestre. Aquí es cuando le preguntamos, por ejemplo, ¿qué sentirías si en tu colonia se pusiera una tienda de videojuegos o un bar o un negocio que se dedique a poner uñas? Entonces vamos a ver qué es lo que las personas te pueden, en este caso los vecinos, contestar con respecto a esta situación. Preguntas de control. Sirven para proporcionar una idea de la verdad y sinceridad de la encuesta realizada. Y por último, trabajos de campo. Los trabajos de campo están dentro de la fase en la que se realizan las entrevistas. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, tipología metódica y ordenada. Hay que saber entender la veracidad y seriedad del entrevistado. Es decir, no hay que entrevistar a cualquier persona que no sepa del tema o que no sea importante para nuestro estudio de mercado o que simplemente quiera hacerse el chistoso. Hay que ser serios a la hora de hacer este tipo de trabajos. Sinceridad. No inventemos las respuestas ni tampoco le estemos entrevistando a personas que sean nuestros familiares, a menos que sean importantes para nuestro estudio de mercado, o personas que sabes que siempre te van a decir, sí, no hay problema, hazlo. Hay que entrevistar a todas las personas que sean importantes para nuestro estudio de mercado. Activo, que cumplamos con lo cometido valiéndose por nosotros mismos. Presencia positiva, su aspecto ha de ser agradable. ¿A qué me refiero con esto? Lamentablemente, la situación de la delincuencia y otras cosas más ha hecho que ciertas personas desconfíen de las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Entonces, el aspecto es bien importante para no hacer sentir incómodo a la persona a la que vayan a entrevistar. ¿Ok? Y por último, capacidad de adaptación. Su trabajo se realiza en medios diferentes, es decir, que tanto lo podemos hacer presencial como lo podemos hacer en línea y hay que saber adaptarnos a las circunstancias de las cosas.
Después de hacer un trabajo de campo ya viene lo que prosigue de los demás, es decir, el análisis de la información y por último la presentación mediante un informe final de todo el trabajo que se haya realizado de investigación. Esto nos sirve a nosotros para poder elegir las estrategias adecuadas para poder echar a andar un negocio o bien mejorar las estrategias ya elegidas para nuestro negocio que ya se encuentra en marcha o el producto que se va a lanzar o el servicio que se quiere proporcionar. Y con eso terminaríamos el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor regálame una manita arriba y compártelo con un amigo. Eso me ayudaría muchísimo a mí y a toda la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial del Tecnológico de Huatusco. Muchas gracias. Síguenos a través de nuestras redes sociales, dando el like en Facebook y siguiéndonos a través de nuestra red social. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Te ha hablado el maestro Omar de Jesús Mota San Gabriel y deseo de corazón que tengas un excelente día.